El continente sudamericano es donde mejor se vive la pasión del fútbol. Porque los europeos dicen que lo inventaron, pero nosotros verdaderamente lo sentimos. Pero, ¿por qué estoy tan seguro de esto? Fui a ver la final de la Sudamericana y me di cuenta de lo realmente impresionante que son las hinchadas de acá. Y no es solamente eso, me encontré con varios creadores de contenido, entrevisté a alguien en un idioma que no hablo, vi la copa en persona y acerté al ganador de la Sudamericana. Vamos a dividir esto en 3 días. El primero, conocer un poco lo que es el lugar de la previa. El segundo día de la previa, pues, entrevistar a la gente y conocer un poco la opinión del hincha. Y el tercer día, y el más importante, el partido de la final de la Sudamericana. Así que acompáñame a vivir cómo se siente una final acá en Sudamérica, donde realmente se siente. Pero antes de presentar cómo fue el día 1, tengo que aclarar que van a haber misiones que hacer alrededor de este video. Ya sé que van a haber muchos creadores de contenido alrededor de estos días en la previa en la cancha. Entonces una misión es entrevistar aunque sea 2 creadores de contenido. El siguiente va a ser entrevistar a alguien en otro idioma, por ejemplo portugués. Y lo último, encontrar a un hincha de Olimpia enojado con Mineiro. Sí, ese último va a estar bastante fácil. Y arrancaba la previa de la Sudamericana un jueves, el día 1, en donde pudimos ver cómo las familias, niños jugaban y compartían toda la tarde y la noche. Estaba lleno de actividades como conciertos y demás actividades como juegos. También tenemos la tienda y quisiera saber en los comentarios si sabes cuánto cuesta esta mini réplica de la Copa Sudamericana. Definitivamente no estaba nada barata y nada de lo que están viendo ahora mismo estaba nada barato, pero bueno, supongo que después mi bolsillo se va a arrepentir y no ahora. Teníamos conciertos y un montón de cosas, como por ejemplo esta decoración exclusiva de los clubes que estaban participando en la final. Pero sobre todas las cosas a mí me llamaba la atención este pequeño domo que estaba acá con una fila gigante. Entonces me acerqué y me dijeron que efectivamente ahí se escondía la Copa Sudamericana. Y luego de una fila que duró más o menos 40 minutos, por fin estábamos cerca de entrar. Y ese que está ahí, el que le están viendo recibiendo a la gente, ese no sé su nombre, pero le vamos a poner Pablo. Y yo quería ese like de Pablo. Por fin llegamos y Pablo nos dice que esperemos y le doy un pulgar arriba como para que me responda y no me vio. Pero no me rendí, volví a intentar y Pablo me dio una sonrisa. Supongo que su aprobación no es un like, pero es una buena aprobación. La señorita nos dice que ya pasemos, que ya es nuestro turno, así que por fin, después de una fila de 40 minutos y el like de Pablo, por fin podemos pasar a ver la Copa Sudamericana. Esto es lo más severo que tuviste una copa oficial. No. ¿No? No. Un tío. Ah, ¿qué tu tío? ¿Qué? Vamos. Por fin era nuestro turno y la Copa Sudamericana, aquella que fue levantada por Racing, por Boca y por otros muchísimos clubes más, por fin iba a estar frente a mí por primera vez en mi vida. Y era la primera vez que veía una copa tan importante, tan cerca, o sea, está ahí, mire, estoy ahí, estoy al lado de la copa y encima no te dejan hacer nada más, te toman una foto, te sacan una foto, escaneas este QR, sacas tu foto y ya. Pero, hey, por lo menos vi la copa. Locura. La verdad que contento, bastante contento. Caminando tranquilos y a mí me picó el bicho necesario, hiper, ultra, mega necesario de ir a gastar toda mi plata en cosas que no necesito. Y el mejor lugar para esto era la tiendita de la Sudamericana. Todo era muy lindo y nada era barato, el chiste de todos los días. Pero yo no me podía ir de ahí sin saber cuánto costaba la réplica mini de la Copa Sudamericana. ¿Esto está a la venta? Sí. ¿Dónde está? Ok. Ok. Ah, por lógica debería estar como $115 más o menos. ¿Cómo que $600? Ni en pedo, dame este vasito que está acá y me voy a la mierda. Obviamente que no iba a comprar esa cosa, está $600, ¿alguien va a pagar $600 por eso? No, agarré, me compré un par de cosas un poco más sencillas y me fui. Y rápido porque ya estaba empezando el concierto de Cachiporros. Mira. Bueno, como va la tradición principal, que llega hace rato, viene Cachiporros, así que hay que ver a Cachiporros. Ahí, frenado un ratito. Este de acá es nuestro primer influencer. Lastimosamente no lo pudimos entrevistar y no voy a hacer trampa, pero es porque estaba muy lejos. Y si por algún casual no sabes quién es, te presento César Guerreros, el streamer, youtuber e influencer de fútbol más grande del país. Participan los mosquetermos y es seguramente el único que tiene la razón en ese grupo de termos.
Bueno, se termina el día 1 y la verdad es que fue impresionante, estuvo muy bueno, mostramos bastante bien, creo yo, todo lo que fue la previa para la Sudamericana y todavía falta el día 2 y también el día tan especial, el día tan esperado, el día del partido. Y nada, yo creo que podemos cerrar con, lastimosamente, para mi billetera tengo que cerrar con un unboxing de cosas que espero no se aumente el día de mañana y que no haya otro unboxing. Eso espero. Pero bueno, vamos con este pequeño unboxing. Fui vilmente estafado. Primero, un banderín de la final de la Sudamericana. La verdad que está bueno. A lo mejor yo esperaba un poco más de detalle, alguna textura, pero la verdad que está bastante bien para decoración. Está bastante bueno. Está bastante bueno. Me gusta, me gusta. I like it. Vamos a dejar por acá. Segunda cosa, que esto me enchufaron de gratis porque era un combo entre esto y esto, esta bufanda. Un combo de estas dos, una bufanda bastante larga, está bastante bien, tiene el juego de los equipos, me gusta, me gusta. No estoy orgulloso de mi compra, sin embargo no estoy arrepentido tampoco. Y por último y no menos importante, este vaso de, bueno, no vaso, chopera de la Sudamericana que está épica, la verdad que está bastante buena, no me puedo quejar. Tiene como textura, es como un... Las son pegatinas, sinceramente creo que esto se va a romper o se va, tipo, creo que esto se va a salir. Pero la intención es lo que cuenta. Nos vemos el día de mañana. Chao. ¿Qué tenés? Tengo tímido. Bueno, ahí está, mamá hizo presencia. Bueno, y por fin ya estamos en el día 2 y hoy nos toca hacer dos cosas, las entrevistas y sobre todo también jugar alguno que otro juego. Spoiler, no jugamos ningún juego porque las filas eran larguísimas y no nos podíamos quedar tanto tiempo. Ahí al fondo pueden ver la fila larga, bueno, ignoren eso. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy, vamos a ver cuántas entrevistas podemos llegar a rescatar. Así que, vamos. Bueno, por fin podemos tener nuestra primera entrevista. Estamos acá con Lucas. Lucas Titi. y Titi. Bueno, cuéntame un poco, hincha de la nube toda la vida seguramente. Sí, a full, sí. Y están muy ilusionados con esta final. A full, sí. Con muchas ganas de ganar. ¿Cuántas veces le viste en esta instancia, ya sea en Libertadores o Sudamericana, a tu queridísimo Lanús? La última final que vimos fue la Libertadores. 2017. Genial. Entonces, podemos ir arrancando por ahí entonces. ¿Qué prefieren? ¿El Lanús de 2017 finalista de la Libertadores o este Lanús? A mí me gustaba mucho ese Lanús, jugaba muy bien, tocaba muy bien. Román Martínez, Pepe San, el Laucha, un equipazo. ¿Vos? Yo prefiero el que salga campeón. Al que salga campeón siempre. El de 2013. Vamos con la pregunta. ¿Prefieren al Lanús del 2013 o este Lanús? A mí me gustaba mucho Guillermo, así que creo que Guille lo llevamos en el corazón, era el técnico en ese momento. Me gusta más ese técnico que el de ahora. 2013. En ese caso prefiero el de 2013. Bien, bien, bien. Ahora, ya que estamos en Paraguay, Sí. ¿me podrías nombrar algún paraguayo que te haya gustado mucho que haya jugado por Lanús? Miguelito Almirón, vamos. Miguelito Almirón. Sí, Sí. totalmente. Y Ayana también, ella le tiene mucha apreciación. Otro que me gustó mucho a mí, sobre todo porque soy hincha de Libertad, Gustavo Gómez, que salió de Libertad. Claro, sí, Gustavo Gómez, un referente aparte. A mí, Una vara muy alta en la defensa. pero bueno, yendo un poco más con algunas preguntas más técnicas, ¿verdad? ¿Cuándo gana Lanús su primera liga en Argentina? Me matás, no sé, hace... La liga del 2007. Bien, correcto. Bien, bien, bien. ¿Sabrían decirme quién es el máximo goleador de la historia? El Pepe San, el Pepe San. Fácil. ¿Quién es el jugador con más partidos en la historia de Lanús? El Laucha Costa. Ahora Laucha Costa. Antes era Marcelo. Bien, súper. De hecho que ahora están, no sé si ya le pasó, pero estaban empatados hasta hace poco. Ya lo pasó. Sí. Bien. Y última pregunta y con esto cerramos. ¿En qué año y en qué fecha se fundó el Club Atlético Lanús? Oh, y esa me mata. No mataste. No me acuerdo. ¿No? Sé que es en diciembre. No. No, en enero. Bien. Pero no me acuerdo la fecha. No. Bueno, fue un 3 de enero del año 1915. Pero bueno, ¿y cuál es el resultado de la final? Con que ganemos 0-0, estoy conforme. Yo con 1-0 estoy súper feliz. Bien, vamos a ver si nos vamos mañana en la cancha, yo también voy. Así que un gusto. Ahí gritando por Lanús, Sí, totalmente. Por favor. Totalmente. Paraguayos que ha tenido Sí, totalmente. Ellos tienen dos máximos. Pero bueno, un gusto, muchísimas gracias por esto. Y éxitos.
Bueno, ahora tenemos que ver cómo vamos a decir en portugués para poder entrevistarle a un hincha de Atlético Mineiro, pero vamos a poner huevo. Acá se juntó la podrida, acá hay un montón. Bueno, ¿su nombre? Juliana. Juliana. Ok. Sí. Claramente yo no sé hablar portugués y tuve que anotar todas las preguntas en un papel para no pasar la vergüenza de mi vida. Y aún así, no hablé bien. Bueno, estamos acá con Juliana y bueno, vamos a entrevistarle. Voy a tener que hablar un poco de portuñol. Buenas noches, Juliana. Boa noite, Juliana. ¿Qué pasó ahí? Buenas Juliana, noches, buenas ¿cómo noches. está? Todo bien, todo bien, todo bien. Primera pregunta, ¿en qué año fue fundado o Atlético Mineiro? Atlético Mineiro foi fundado em 1908. Correcto, correcto, correcto. ¿Cuándo él le ganó su primero Brasileirao? Em 1937. Correcto, correcto, correcto. ¿Quién es un mayor artillero de todos los tiempos do Atlético Mineiro? Hulk. Agora creio que já está com 502 goles. Muito bom, muito bem, muito bom. Ok, quem é o jogador com mais partidos disputados na história do clube? Vitor, mais conhecido como San Vitor para nós outros brasileiros. O Sam Victor, na final 2013. Esse, contra o Olímpia. Ok, Foi. não, você prefere o Galo do 2024 ou o Galo 2013? 2013. 2013. Sim. Ronaldinho, Ronaldinho. Vilar, Tardelli, San Vitor. Sim, 2013. Genial, genial. Quem é o maior ídolo na história do Atlético Mineiro para você? Para mim, Ronaldinho e Hulk. Para mim. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Los dos, para mim. Ah, ídolo, un ídolo. Ok, resultado de mañana. 3-1 Atlético Mineiro. Vamos Muito bem. ganar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Goles de Hulk. Hulk, Junior Alonso e dos de Hulk. Meu Deus, meu Deus. É Junior Alonso o melhor paraguaio da história do Atlético Mineiro? Sí, sí, para mí sí. Y él salió de Cerro, ¿verdad? Sí. Jugaba en Cerro Porteño acá. Sí, así. Sí, sí. Para mí sí. Genial, Vamos a genial. hacer historia mañana. Ganando primera vez en Defensores de Chaco y la primera vez que vamos a ganar una Sudamericana. Porque Atlético Mineiro todavía no tiene Sudamericana. ¿No? No. Libertadores, Recopa, Brasileirão, pero Sudamericana no. Meu Deus, bom dato. Ok, muito obrigado, Juliana. Ojalá que mañana pode ganhar. Eu vou estar na cancha também. Así que Vamos a torcer, gritar mucho Galo. é um gosto. Gracias, Boa noite. gracias. Ficou bom o portunhol? Está bom? Tá bom, tá bom. Bueno, luego de haber pasado la vergüenza de mi vida, puedo decir que completé una de las misiones secundarias que teníamos en este video, que era la de entrevistar a una persona hincha de Atlético Mineiro en portugués. Bueno, se pudo sacar un portuñol, pero, lo bueno estaba por venir. Estábamos acá y claramente yo conozco a estas dos personas. De algún lado me estaban sonando y dije, no puede ser. Y efectivamente, para aquellos que saben mucho de fútbol, ya estarán sabiendo de quién es la remera de Boca y quién es la remera de River. Antes de empezar, quiero decir que esto es un aviso, el audio está excesivamente saturado, así que por favor bajar el volumen. Y así es, efectivamente son... Hablemos fútbol con Eric Hidaro. No puedo creer lo que está pasando acá, así que ¿será que vamos a hacer un par de preguntitas? Siempre. Primero, va a haber video, ¿qué están haciendo acá? Por favor, cuéntenme. Bueno, vinimos acá a cubrir la final de la Sudamericana con una marca también. Le agradecemos a Mapei que nos invitó. Y siempre es lindo venir a Paraguay ya. Segunda vez y siempre está lindo acá. Sí, nos encanta Paraguay y aparte siempre hay buen clima, buena fiesta, buena gente, siempre nos tratan bien. Así que preparadísimo para la final. A la tierra de Alfaro, papá, que Claro. fueron a mundial. Ahí está. Claro, Ahí está. vinimos a representar al Paro también. Ah, Pero- No, totalmente. Así que la verdad que muy feliz de encontrarle y a ver, para mojarse un poco, ¿verdad? Ya que son neutrales, quiero creer un poco, o más o menos, pero ¿se animan a decir resultado mañana? Para mí va a ganar 1-0 Lanús.
Mirá, para mí siempre 50-50 las finales, pero también vamos a tenerle fe a Lanús, que creo que es un equipo duro, así que vamos por Lanús, 2-1. Muchísimas gracias por vos. Jugátela también, claro. Bueno. Pronóstico. No, está bien. No, yo creo que tengo que ir inevitablemente en contra de los equipos brasileños, tengo que ir con Lanús y espero que sea un 2-0 contundente y un gol del paraguayo Canales, el central que salió de Libertad, así que Está jugando bien Canales, Sí. duro, difícil de pasar. Bueno, suscríbanse, dale, vamos. Ya te lo dijo Habemos Fútbol, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿qué estás esperando? Para tener más reacciones y convivencias, más visitas a más partidos y mucho más interesantes. Así que también deja tu like y tu comentario para que le llegue el video a Habemos Fútbol y que lo puedan ver y tal vez podamos cumplir otra pequeña misión todos juntos, que es que comenten este video. bueno, yo dije que no iba más a afectar mi billetera hoy, pero le encontramos a Vemos Fútbol, así que bueno. Vamos a ganar, amigo, que mañana. De mañana, Vamos por la gloria. Lanús, Lanús para mañana. Lanús para mañana. Yo soy hincha de Newell's. De la lepra, ¿Eh? de la lepra. ¿Vos también? Yo soy fan número 1 de Oscar René Tacuara Cardoso. ¿En serio? Sí, soy su fan. Vamos a brindar por Tacuara. Vamos a brindar por Tacuara. Salud. Salud, Tacuara. Bueno, estamos acá con T-Sport. Señoras y señores, damas y caballeros, ahora estamos con alguien que a veces sus memes dan risa. Termo de tiempo completo, hincha fanático número 1 del Club Olimpia. Damas y caballeros, TV Sports. ¿Cómo andamos, amigo? Todo bien, de lujo. ¿Por quién estás alentando vos en esta final? Vamos a la nueva, carajo, vamos a los granates. Ahí está, muy bien, muy bien. Los brasileños ya estamos un poco hartos también, ya los brasileños. No vamos a gusto. Totalmente. A ver, ¿y el resultado mañana? Ganar la nueva por penales. Qué ídolo. Por penales. Actuación buena de Canales puede ser. Puta, ya lo cobré, boludo. Mañana gana la nueva, boludo. Mañana la luz. Listo, ya está, amigo. Gracias. Y cerramos el día 2 de una manera espectacular. No puedo creer, nos encontramos con Habemos Fútbol, con TV Sport. Estoy súper contento con el resultado del video de hoy. Lastimosamente no pudimos cumplir lo de los juegos, pero antes de cerrar necesito hacer el unboxing. Bueno, esta vez no nos fuimos todo con las compras, nos hemos regulado un poco más, pero me gustaría hacer un pequeño unboxing para ver qué es lo que trae, qué es lo que trajimos el día de hoy. Esta vez solamente compramos dos cosas, entre ellas tenemos este pequeño llavero que está bastante bueno, la verdad que me sorprendió, era el más barato y fue el que más me gustó. Hay una abrelatas porque no me convencía demasiado, era como muy grande para hacer una abrelatas. Y tenemos acá el llaveriño de la Sudamericana, la verdad que está espectacular. Y por último tenemos, se me fue muy atrás, bueno, tenemos esta pequeña remera bastante buena de la Gran Conquista, la Sudamericana, como saben, así como la Libertadores, la gloria eterna, la Sudamericana es la Gran Conquista. Y la verdad que está bastante buena, muy buena tela. Acá tenemos este pequeño parchecito, la verdad que está bastante buena, me gustó bastante. Y nada, despedirme, cerramos el día 2 y vamos directo a la gran final, al día 3, y vamos a ver qué sale, quién será el equipo que llevará más hinchada. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, ya estamos acá en el estadio Defensores del Chaco. La verdad es que estoy bastante emocionado, es la primera vez que estoy en una final internacional y cómo se ve la cantidad de gente, es impresionante, pero bueno, vamos a pasar y vamos a ver qué tal. Qué absoluta locura lo que se vive acá en Sudamérica, donde realmente la pasión se siente, y acá es donde se demuestra.
por favor, miren este público, este ambiente. La parte de los extranjeros totalmente lleno. Sí, es verdad que la parte donde están los neutrales no vino mucha gente, pero esto es impresionante. Un momento hermoso para cualquier equipo, ni siquiera una final de Libertadores, y así los equipos se ponen la 10, las hinchadas se la bancan. Entonces, ¿qué más poder decirle a la gente de Argentina, de Brasil, de Lanús y de Atlético Mineiro? Gracias por este espectáculo, la verdad que se están poniendo la 10, son impresionantes y qué lindo show vamos a tener hoy. Y así fue, la verdad que la apertura estuvo increíble. Apareció la Copa Sudamericana en la cancha, que por cierto ya estuvimos al lado de ella. Extendieron la bandera de Lanús, vinieron los del Fuego a cantar, y una locura cómo se puso la hinchada de Lanús, y después algo explotó y aparecieron aviones. No, la verdad, una locura. Y la verdad que ya arrancando el partido se tornaría un poco diferente mi expectativa. El partido terminó en un 0-0 en los 90 minutos. La verdad no fue muy entretenido. Sí hay que destacar las grandes jugadas y las grandes intercepciones que tuvo el paraguayo Canales, que después de tanto romper la bola con él, por fin pudimos ver que tuvo una actuación impresionante. Pero la figura total del partido, sin ningún tipo de dudas, el arquero de Lanús, Losada, la verdad que jugó el partido de su vida. Un arquero de finales. La verdad que estuvo impresionante. Más no podemos decir del partido, pero sin embargo, en el alargue, luego del 0-0 en los 90, se puso bastante interesante y se puso un partido para el paro cardíaco. Pero antes de eso, veamos un poco qué fue lo que opinó el hincha en el transcurso del partido. ¿Cómo es tu nombre? Josué. ¿Cómo? Josué. Pablo. Mauricio. Jorge, güey. Josué, ¿quién cree que gane la final? Mineiro. Por Mineiro. Por Lanús. Bueno, ¿cuánto va a salir el partido? 2-2. Y penales. ¿Penales? Va, ¿un 0-0, un 1-1? 0-0. Y esperemos que sea un 2-0 de parte de Lanús. Yo creo que termina 2-1 a favor del Mineiro. ¿Quién te parece que trajo más gente a la cancha? Mineiro. Y por lo visto Mineiro. ¿Algún jugador que te esté llamando la atención de Lanús? De Lanús, el que está mostrando un poco mejor juego es Canales hasta ahora. ¿El paraguayo? El paraguayo, totalmente. Genial, como siempre representando también al país. Totalmente. Buen trozador como todo paraguayo en la defensa. Exactamente. Decime, ¿hay algo particular? ¿Soy hincha de Lanús o no querés que ganen los brasileños? Y soy olimpita. Dijiste penales, acertaste los penales. Felicidades. Gracias. ¿Te consideras un experto del fútbol? No, decí que sí. ¿Te consideras un experto del fútbol? Sí. Eso era. Muy bien. Yo estaba lo más tranquilo viendo el partido y de la nada, una habilitación total, un pase genial del jugador de Mineiro, le deja mano a mano contra el arquero y Losada sale, ataca y luego Canales despeja la pelota casi sobre la línea. Esta es mi cara de impresionado. Impresionante. No puedo creer lo de Canales, en serio. Lo del arquero y lo de Canales es impresionante. No tiene ni un tipo de sentido. No tiene sentido lo de Canales y lo del arquero. No tiene sentido. Qué locura lo que acabo de ver. Qué locura lo que acaba de pasar. Se ilusionan las hinchadas. Es una locura lo que está pasando acá. Se ilusionan las hinchadas con el posible ganar de cada uno en los penales. Una verdadera locura. Desconozco los penaleros de cada uno, pero dentro de toda la costa me supongo que para los penales nomás. Así que pase lo que tenga que pasar. La ilusión es impresionante. Se vive, se siente en el ambiente totalmente. Y ahora nos vamos directamente a los penales, que sinceramente fueron todo menos predecibles. El primer penal de Lanús arrancaría fallándolo, lo ataja el arquero. Pero esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Se acerca al penal de Mineiro y el arquero se hace gigante. De ahí meten el segundo los dos. El tercer penal también lo meten los dos. Pero pasaría algo muy impresionante en el cuarto penal. Losada se hace gigante ante el público de Lanús y el de Mineiro en Paraguay. La vida totalmente al Club Atlético Lanús. Va Lautaro Acosta para eso entró. Va Lautaro, ídolo máximo de Lanús.
Patea al arquero de Atlético Mineiro. What the fuck. Claro que un arquero patea el quinto penal. Pero bueno, tiró muy bien, tiró muy bien. Muy justo. Y llegaría el séptimo penal para Atlético Mineiro. Un penal que podría significar todo para el equipo granate o todo para el equipo de Mineiro. ¡Vamos! Era re hincha de Lanús había sido. ¡Vamos! ¡Qué locura! Feliz porque gana Lanús. Emocionado y contento por vivir mi primera final internacional, por lo menos de manera más consciente. Bueno. Así que por fin estamos cerrando este video. La verdad es que me voy muy contento y demostrando que las hinchadas sudamericanas siguen siendo muchísimo mejor que las europeas. Pero, ¿por qué digo esto? Realmente es por el hecho de que, si se fijan, estamos haciendo un vlog de la segunda competición más importante de Sudamérica, es decir, es probablemente la cuarta competición más importante de todo el mundo. Si bien puede sonar mucho, realmente se le baja muchísimo el precio, sobre todo porque es una copa reciente y que de a poco recién va tomando esa importancia que debería de tener, como por ejemplo el caso de la Europa League. Son dos trofeos que anteriormente se llamaban de otra manera, tenían otro formato y eran bastante diferentes. Hoy en día, la verdad es que no sé si se consideran tan importantes. Aún así, las hinchadas se ponen la 10 en Sudamérica, cosa que de repente podemos llegar a no ver en Europa. Todavía me falta ir a ver un partido en Europa para poder decir que esta teoría es cierta, y también visitar las finales, no sé, de Libertadores o de Champions o de Europa League, pero eso será algo para muy a futuro, porque ahora mismo no hay plata. Para nada. Así que tendríamos que esperar un poquito para poder hacer eso. Igual me siento muy afortunado, muy feliz de todo lo que se vivió. Agradezco a todas las personas que me ayudaron a hacer este video. Agradezco sobre todo a mi mamá, que me estuvo ayudándome bastante con esto y me estaba haciendo el aguante. La verdad es que le agradezco muchísimo. También a mis compañeros de trabajo, que siempre me tiran la buena para hacer los videos, y también a todos mis amigos y amigas que me apoyan en todo esto. Yo sé que es una boludez y que de repente puede no salir bien, pero al final del día es lo que me hace feliz y es lo que me gusta. Así que nada, despedir el video y agradecerle a todos, agradecer eternamente a todas aquellas personas que se pudo entrevistar. Y nada, espero que les llegue este video a todos, que se pueda compartir, que pueda llegar a mucha gente. Y mientras tanto, yo me despido y nos vemos en otro video. Chao.